Ok, hoy día vamos a empezar con la segunda temporada. Yo quería empezar con las palabras de nuestro Señor Jesús en varios versículos, ¿no? Sabemos que siempre Jesús cuando caminó en la tierra, ¿cómo caminó? ¿Se acuerdan? ¿Caminó como hombre o como Dios? Como hombre, ¿no? Dice que se despojó de su deidad y bajó a nosotros, ¿no? Entonces, la vida de Dios, ¿en quién lo podemos ver en la Biblia al 100%? En Jesús, ¿no? Y yo les pregunto, ¿a quién tienen ustedes cuando han aceptado a Jesús? A Jesús, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos a Jesús, todo eso que le pasó a Jesús, ¿debería pasarnos o no? Y se han preguntado por qué no nos pasa así. No. ¿Por qué por qué no pasa lo que a Jesús le pasaba? No digo que lo golpeen, que tú vayas a la cruz, no, sino no me entendí por ahí va. Pero, lo que quiero que entiendan es, Jesús sanaba, hacía milagros, se veía prodigios y todo lo que hacía. ¿Por qué ahora se ve menos en el mundo cristiano? Y muchas veces hermanos nuestros dicen que incluso que esas cosas ya no se dan o ya cesaron. ¿Qué creen que pase? ¿Por qué creen que el poder de Dios ya no se ve a menudo? ¿Algo está pasando con la iglesia? No ayunan, no oran. Por ahí puede ser. No renovamos nuestra mente. Ya. Una es que nosotros hemos aceptado a Cristo, pero que pensamos que lo que viene, nuestra vida después de aceptar a Cristo, depende de nosotros. Y no depende de Él. Y eso está mal. Porque tú has aceptado a Cristo, Cristo mora en ti, y todo lo que te toca por vivir, lo vives con Él dentro de ti. Pero si tú te enfocas en ti, como humano, te vas a cansar. Tus fuerzas son limitadas. Por eso la comunión de el creyente con su creador es vital. Vamos a ver cómo Jesús hacía ya. Por ejemplo, Él les habla en Juan 14:2 a sus discípulos y les habla de una morada, ¿no? Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, o muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Muchas veces hemos entendido este verso como que en el cielo hay muchas casas bonitas, edificios, ¿no? Ahí está el Westin dorado, o no sé, pues el Hilton, cosas así, ¿no? Pero ¿quién cree que son las moradas que Cristo ha preparado? ¿Quiénes son? Nosotros. Buenas noches, hermanos. Nosotros somos las moradas. Entonces, Él tuvo que morir, porque Cristo cuando estaba aquí, Cristo podía solo afectar a los que estaban con Él, ¿cierto? Por ejemplo, Cristo predicó en lugares específicos, ¿no? En Jerusalén, en toda esa área, ¿no? En ese mundo conocido. Pero los chinos, por ejemplo, ¿escucharon a Cristo en ese tiempo? No había internet, ¿no? No había tele, cable, no había nada de eso. Los de aquí, los de la cultura, no sé, pues, Tiahuanaco, Huari, no escucharon a Jesús. Entonces Jesús solo podía impactar ahí. Él tenía
que morir, resucitar y enviar al Espíritu Santo para que todos podamos tener a Cristo en nosotros, hacer su morada. Entonces, qué alegría, ¿no? Y qué misterio también, porque Cristo está a la diestra del Padre y Cristo está en ti. En dos partes. Increíble, ¿no? Y en todos los hermanos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, Cristo mora en ellos. Entonces, la vida de Dios debería estar visiblemente en todas las personas que hemos aceptado a Cristo. Y vamos a ver qué pasaba con él. En Efesios 2:6, por ejemplo, habla de eso, ¿no? De la morada también. Dice, Efesios 2:6, si alguien lo puede leer. Según dice, con él nos resucitó y con él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si alguien lo tiene en la Reina Valera, a ver. Con él, juntamente con él estamos resucitados, parece, ¿no? Así es. Entonces, nosotros somos la morada de Dios y estamos sentados con Cristo. A ver, vamos a Juan 14. Es muy bonito, todo Juan de verdad que es edificante, ¿no? Pero vamos a Juan 14:7, dice. Cuando Felipe le está diciendo, y le dice, no, muéstranos el camino, Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. A ver, ¿cómo creen que el mundo entero se va a enterar que Cristo existe? ¿Saben? A través de nosotros. Muy bien, es una estrellita para Noemí. ¿Por qué? Porque la gente, ¿qué debe ver en nosotros? El reflejo del amor de Dios, bien, pero tiene que ver aquí, a Él, a Jesús. A Jesús. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no? A veces no reflejamos al Jesús que tenemos dentro. Ya, la carne, uno se deja dominar por la carne. ¿Qué quiere decir? Que tú no estás con la comunión diaria con tu Padre. ¿Por qué? Porque si uno estuviera con la comunión diaria con Él, los actos que tú haces ya son el reflejo de tu comunión. Por ejemplo, que nosotros vengamos a servir temprano, ¿qué refleja? Que tú tienes un respeto, una honra, no por el pastor de aquí de turno, ¿no? O la pastora, sino por Dios. Entonces, si no vienes o vienes a veces, es como que, bueno, voy porque ya, pues, voy de vez en cuando, ¿no? No hay honra al Señor. No hay honra. Y Jesús era, en este aspecto, Él la tenía clara, ¿no? O sea, continuamente comunión con su Padre. Y Él dice, ¿no? Si realmente me conocieran, si realmente vivieran en lo que son, no solo de palabras, bueno, esta es la explicación, ¿no? Si realmente vivieran en lo que son, no solo de hablar, ¿no? Dirán que Cristo está en ustedes, sino también a través de sus acciones, a través de qué hacemos.
Entonces Cristo se revela no solo cuando nosotros hablamos, sino en nuestro proceder, ¿no? Y no solo en la iglesia, sino en tu casa, en tu comunidad, en tu colegio. Porque muchos dirán, ¿no? No, la vida espiritual es una cosa y en el trabajo es otra. Así dicen, ¿no? ¿Usted cree que sea así? En el trabajo también debemos reflejar a Cristo, ¿sí o no? ¿Cristo ustedes creen que sea impuntual? No, ¿no? Cristo piensan que va a hacer un trabajo a medias, ya, pues lo hago porque, en fin. No, no, con excelencia, ¿no? Pero para hacer lo que él hacía, la clave es esa comunión con el Señor. Para que la vida que fluye, o la vida misma de él, pueda fluir de nosotros de manera natural. Natural. Por ejemplo, yo me doy cuenta cuando solo confío en lo que sé, tengo un límite y me estreso. Pero cuando yo voy al Padre y empiezo a orar y le pido una solución por algo, la vida misma fluye y la atmósfera o la situación cambia. Por ejemplo, ahorita esta semana con mi esposa estamos tomando muchas decisiones importantes y no nos queremos cargar. Entonces estamos orando, a pesar que hay bastante presión, por así decirlo, tenemos que, hasta en el mínimo detalle, recurrir a Dios. Por ejemplo, para enseñar para mí ha sido, a mí me gusta enseñar, pero una cosa es enseñar, por ejemplo, matemáticas, y otra cosa es enseñar la palabra, ¿no? Estar aquí al frente de ustedes, poder hablarles. Para mí es una gran responsabilidad, ¿no? Y lo tomo así con esa palabra, responsabilidad. Entonces, esta palabra también me habla a mí, no solo a ustedes, ¿no? Entonces, el humano muchas veces sale de su eje, o sea, el cristiano, mejor dicho, su eje es vivir conforme a Cristo. Todos los días, ¿no? Hacer tu oración de Gálatas 2:20, ¿no? Gálatas. He sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Todos los días, ¿no? Porque si tú no ves a Cristo, si tú te sales del eje, vas a terminar haciendo las cosas en tu carne. Y en tu carne te va a salir mal, no vas a tener buenos logros. Todos los días es, por eso hay un verso, no me acuerdo bien, creo que en Lucas, Jesús dice, toma tu cruz todos los días y sígueme. O sea, no dice un día sí, un día no, ¿no? ¿Ustedes qué entienden por toma tu cruz? Cargarlo a Cristo. ¿Usted, pastora? ¿Qué entiende por tomar su cruz? Morir al yo. Morir al yo. Ese es tomar la cruz, día a día. Nos cuesta, ¿no? No es fácil. Pero en Él, para que la vida de Él fluya, tiene que morir todos los días el yo. Porque hay algunos aspectos que es fácil, ¿no? No sé, pues dejé el trago. Yo dejé el trago, por ejemplo, ¿no? Morí emborracharme en el 2013.
Desde ahí hasta ahorita ya no es, no me he emborrachado, ¿no? No digo que no he tomado así brindado, pero ya no me he emborrachado. Pero, por ejemplo, morir al orgullo. ¿A cuánto nos cuesta morir a eso? ¿Mm? Y en Proverbios, si ustedes ven, uno de los pecados que más le disgusta a Dios es los ojos altivos, dicen, ¿no? El orgulloso. ¿O cuántos les cuesta perdonar? ¿Mm? Como decía el otro día la pastora, ¿no? Por un borrador se peleó. Por un borrador perdió la amistad. Y de años, ¿no? Entonces, todos los días es ya no vivo yo, Cristo en mí. Y vas adelante, hermano. Porque en tus fuerzas no vas a poder. Y cuando Cristo avanza, ¿no? En Juan 14, vamos a leer un poquito. Vamos a leer un poquito, dice. Juan 14, 10 para adelante, ¿ya? ¿No crees que yo soy en el Padre? Está hablando Felipe, ¿no? Y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién moraba en Jesús? El Padre, ¿no? ¿Y quién mora en nosotros ahora? Jesús. Entonces nosotros tendríamos que pasarnos eso, ¿no? O sea, tenemos el Cristo que mora en nosotros hace las obras. El Cristo que mora en mí puede perdonar. El Cristo que mora en mí puede hacer sanidades, prodigios. No soy yo, es Él. Siempre que sana a alguien, es Él. No ha sido el que puso la mano. El que puso la mano es el instrumento, ¿no? que Dios lo usó, pero el que sanó, o el que te prosperó, o el que restauró tu vida, es Cristo. Y seguimos, ¿no? En el 11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea, cuando tú ves cosas grandes, es Dios, pues ahí. Aún mayores. Yo antes dudaba de las sanidades, de todas esas cosas. Era muy pensante, ¿no? ¿Será, no será? Pero en carne propia yo he vivido la sanidad. Si les he contado, ¿no? Mi historia. Y también hoy quería compartir el testimonio de la mamá del pastor del Callao, ¿no? La señora en el 2014 le diagnosticaron cáncer. Entonces ella ya se despedía. Recién había conocido el Evangelio, bueno, dijo, ya será la voluntad de Dios que me vaya, ¿sí? Pero mi pastor, enfocado en las cosas de Dios, creía en el poder y en la sanidad. Y entonces renovaba la mente todos los días de su mamá y decía, mamá, tú estás sana por la llaga de Jesucristo. Ella te ha curado, ya te ha sanado. En la cruz, Él se llevó tu enfermedad. Todos los días, Él oraba, ¿no? Gracias, Señor, por la sanidad. Todos los jueves orábamos nosotros de 7 a 9. Y la hermana empezó a venir ya, ¿no? Estaba con su quimio, flaquita, parecía ya calaverita. Yo recién empezaba en las cosas de Dios, pero orábamos, ¿no? Pasaron 3 meses. Y la hermana de un momento a otro se empezó a recuperar.
Y el pastor siempre oraba, ¿no? Gracias, Señor, porque tú la has sanado. O sea, ya él hablaba, como dice la palabra, ¿no? Ya la has sanado, por tu llaga fui sanado. En la vida de Dios, la sanidad nos pertenece, ¿sí o no? La salud nos pertenece. Entonces, él no oraba, bueno, Señor, si quieres, pues te la llevarás, ¿no? Sino él oraba conforme a la palabra, que creo que es la mejor oración que debemos hacer. Ya ha sido sanada. Gracias, Señor, por su sanidad. Gracias, gracias. Y la hermana que ya se despedía empezó a creerlo. Entonces, cuando iba a sus controles, él le decía al médico, yo estoy sana. Revísenme otra vez, por favor. Y los médicos ya detuvieron la quimio, ¿no? Pues la quimio te destruye células buenas, malas, todo destruye, pues, ¿no? Y le detuvieron la quimio, dieron tratamientos ya menor, claro, leves, y analizaron los supuestos linfomas que había, ¿no? Y todo había desaparecido. Pero alguien se sostuvo de la palabra. O sea, no dijo, bueno, pues será la voluntad de Dios que ya, sino permaneció, creyó. Porque ¿cuántos creen que la palabra está viva? Entonces, si tú tienes la vida de Dios, tienes esa autoridad de orar, así como el pastor oró. Y no por ser pastor, sino por ser creyente. Igual, yo oraba. Yo, como les dije, 3 años, casi 4, dormía con pastillas. Sin pastillas no podía dormir. Pero todos los días lloraba, Señor, tú das el sueño a tu amado, o a tu amado darás el sueño. Y así, ¿no? Y hasta que en un momento dejé las pastillas. Me casé. Y bueno, gracias a Dios, desde el 2023 ya no volví a tomar pastillas. Entonces, la vida de Dios en ti es real. No sé qué necesites tú, sanidad, o sea, tú tienes el pack completo en Cristo. Todo está en Él. Y todas las promesas están cumplidas en Jesús. Todas las promesas están cumplidas en Él. Dice, en Él son sí y amén. Sí y amén. Por ejemplo, ese verso que siempre nuestro pastor Israel dice, ¿no? Yo deseo que seas prosperado. Dios desea que seas prosperado, dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿no? Tu mente, tus emociones. Entonces Dios no es, bueno, será pues que yo tenga estrés, pues, ¿no? No, el estrés no es de Dios. No te pertenece el estrés. Anda la palabra y di, papá Dios, tu palabra dice que tú deseas que yo sea prosperado así que tenga salud. Yo lo creo, Señor. Yo tengo tu salud divina, tu vida misma. Entonces todos los días es constantemente meditar en su palabra y ir a Él en oración, así, ¿no? Gracias, Señor. Tú vives en mí, ya no vivo yo. No sé, pues el viejo ángel murió. Cristo vive en mí. Es el Hijo en mí, el Hijo en ti, en ti, en ti. Es el Hijo viviendo en ti. Volvamos al eje que es Cristo. Volvamos al eje. Y la vida de Él va a salir, va a salir. A ver, vamos a Juan, por ejemplo. Allá. Juan 14, 16. O sea, sigue hablando, ¿no? Y dice, ok. 15 antes ya. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si ustedes leen todo este capítulo, Jesús
habla de un mandamiento nuevo. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el mandamiento nuevo? La pastora dijo, creo, el domingo, ¿no? Era de amarnos unos a otros, ¿no? Del amor. Y Jesús está diciendo, y esa palabra guardáis, es como que atesórenla. Atesora lo que yo he dicho. Entonces nadie puede, o sea, si Jesús dijo, guardad mis mandamientos, o atesora mis mandamientos, o haz tuyo, y su mandamiento ha sido amar a los otros, nadie podría decir, oh, yo no siento amar. No podrías decir, porque si tú tienes a Jesús, no sé acá, ¿no? Él te ama sin condición. Y Él ha dado ese mandamiento. Si tú estás en comunión con Él, ese amor va a salir. Va a salir naturalmente. En la carne, ¿cómo es? Si alguien te saluda, lo saludas, ¿no? Si alguien te trató mal, ¿tú qué quieres? ¿Vengarte, no? ¿No? ¿Nadie se va a vengar en el colegio? Por ejemplo, nosotros nos pintaban, ¿no? Nos pintaban y yo agarraba y al otro también lo pintabas, pero un poquito como que le clavabas el lapicero, ¿no? O sea, era como una venganza así fuerte, ¿no? Y así lo que fuese, pues, ¿no? No sé, pues, tantos ejemplos que hay. Pero en el Señor, cuando tú tienes a Jesús día a día, ora y mantén ahí tu comunión y la lectura y la meditación en la palabra, ¿no? Hoy con mi esposa leíamos y se te abre la mente a un montón de cosas. Más y más de Él. O sea, hay más de Él en la palabra. Más y más. Y cuando habla Jesús, por ejemplo, yo tengo una Biblia en la que nuestro Señor Jesús justo lo han puesto y todo está en rojito, ¿no? Todo lo que Jesús dijo está en rojito. Si tú cuentas todas las palabras, serán, pues, no sé, 3 hojas. Pero cada cosa que Él dice es profunda, es importante. Por ejemplo, Él también habla de que era necesario que muera para que envíe al Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo, Él dice, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Entonces ustedes no están huérfanos, tienen a Cristo, tienen al Espíritu Santo. Por eso siempre nuestros pastores están diciendo, hay que tener comunión con el Espíritu Santo, hay que ser guiados por el Espíritu Santo, porque Él te va a guiar a todas las cosas que ha de venir. Mi esposa cuenta acá su testimonio, ¿no? Cómo me conoció, ella ni me miraba, ni me daba pelota, no era atractivo para ella, pero se dejó guiar por el Dios y aquí está, pues no se perdía todo esto acá, ¿no? Pero así fue. Yo igual, ¿no? O sea, me dejé guiar por Dios y bueno, conocí a mi esposa, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo te enseña, ¿no? Y Él es el que convence, por ejemplo, aquí dice, convence de pecado, ¿no? Pero ¿qué pecado creen que el Espíritu Santo hace convencer? ¿Han leído esa parte? Sí. Hay una dice, pues, ¿no? Porque yo voy al Padre y que el Espíritu Santo me convence del pecado. No. Ya, pero en resumen, el pecado era el no haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Ese pecado es el que te convence el Espíritu Santo.
Exacto, o sea, el Espíritu Santo por eso está en el tema de la salvación, ¿no? Él es el que convence y dice, Él es mi hijo, el cual te puede salvar. Tú dices, sí, necesito ese Salvador, estoy perdido. Él es el que te guía todas las cosas. Él es el que te guía todas las cosas. Entonces, Jesús, cuando enseña, en todo se ve que el Espíritu Santo igual lo guía, ¿no? Porque Él dice, yo no hablo mis palabras, lo que escucho al Padre, eso hablo. Por ejemplo, en Juan 15, ¿no? Dice, la vid y los pámpanos, también seguro lo han leído. Pero él habla algo muy importante en 15:5, ¿no? Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué es permanecer en Cristo? ¿Qué creen que sea permanecer en Cristo? Estar en comunión con Él. Muy bien. Porque Cristo no se va a salir de nosotros. Ya cuando tú lo has aceptado, Él vive. Pero que tú des fruto depende de tu comunión con Él. Y acá habla de frutos, incluso hablan de que des mucho fruto, ¿no? Des mucho fruto. O sea, tu comunión con Cristo va a hacer que tú se vea lo que estás haciendo. Tu comunión con Cristo va a dar más personas convertidas, más personas afirmadas, tu vida misma transformada. Tu comunión con Cristo va a hacer que sigas avanzando y sigas creciendo. Por ejemplo, yo cuando conocí la palabra, a mí me gustaba mucho leer. Y ahora con mi esposa empezamos a meditar más, ¿no? Porque yo sabía mucha palabra, pero no meditaba tanto. Ella se queda más y hay más, ¿no? Y tú ves más cosas. Oye, pero acá esto enlaza con esto va con esto. Y este Juan 15, permaneced en mí, es clave, hermanos, porque es como el enchufe que va a la corriente, ¿no? Tú, no sé, pues para que esto funcione, tienes que conectarlo, ¿no? Es igual. Tú con Dios tienes que conectarte, o sea, estar en comunión. Y así como acá sale el sonido, se va a reflejar en lo que hagas en tu vida. La permanencia en Él es clave, es un día a día. Y Juan 15:10 dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Igual, si ustedes leen desde el capítulo 13, que habla del nuevo mandamiento, de permanecer en amor, o sea, si tú tienes comunión con Dios, ese amor por los demás va a ser natural. No vas a forzar una sonrisa, te va a salir natural. Así el del frente sea alguien que no te cae, ¿no? Pero el amor de Dios va a ser más. Por ejemplo, en lo natural, cuando yo empecé en la iglesia había gente que a mí no me caía. No aquí, no aquí. En la iglesia al otro lado, pero yo decía, pero ¿cómo estos pueden ser cristianos? Decía, ¿no? Yo era como que muy, ¿cómo les digo?
de guardar las formas, ¿no? Y decía, oye, pero no, un cristiano no puede chismear, ¿no? Eso está mal. O sea, era muy condenador, ¿no? Entonces más se me salía un poquito el fariseo, ¿no? Que a veces muchos llevamos dentro, ¿no? Entonces, 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 a medida que fui creciendo en el Señor, ya uno se da cuenta, ¿no? Ah, es el amor de Dios que hace que lo ames así chismoso, ¿no? Porque Dios es el único que transforma las vidas de las personas. Pero obviamente tú tienes que dejarte moldear, ¿no? Morir día a día. Pero Dios no te va a obligar, no te va a obligar.